¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a un nuevo segmento de Según Marx. Hola Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Katy? ¿Bien? Todo bien. Hoy quisimos traer un tema de actualidad que tiene que ver con algo que venía pasando en todos los medios. No sé si a ustedes lo habrán visto, pero personajes como Milei, Patricia Bullrich han hecho alegatos muy eufóricos alrededor de terminar con la casta política. Es algo que siempre desde la izquierda nosotros lo cuestionamos, pero la verdad que escucharlo en personajes y en políticos de derecha llama mucho la atención. Entonces nosotros queremos hablar con vos, Dani. ¿Qué es la casta política? La casta política es todo el personal político del Estado capitalista que goza de privilegios económicos y políticos que el resto de la población no tiene. Eso es lo primero que tenemos que marcar. Segundo, que tenemos que aclarar también lo que omiten estos personajes de la derecha argentina, es que no queda claro en su discurso que la casta política esta responde a una clase social en particular, que es la clase capitalista, digamos. La burguesía, le diría Marx, que son los banqueros, los terratenientes, los industriales, los dueños de los medios de producción. Y acá viene justamente una pregunta, ¿no? Porque ¿qué tiene de distinto un juez, por ejemplo, de la Corte Suprema, que gana una fortuna, que el laburo que hace una maestra jardinera? ¿O por qué gana más plata, no sé, un comisario que un laburante de limpieza? ¿O por qué razón, digamos, gana más plata, no sé, Arcioni, por ejemplo, en la provincia de Chubut cobra 345.000 pesos y una maestra cobra 35.000? Estamos hablando de una diferencia de casi 10 sueldos entre uno y otro, ¿no? Muchos que tal vez nos vean digan, bueno, capaz que llegaron a ese lugar porque se esforzaron o porque estudiaron y ese es el primer sentido común que hoy queremos romper. Hablando sobre el chamullo de la meritocracia, esto que si vos te esforzás vas a ser alguien, que si estudias mucho en tu vida vas a poder realmente progresar y todo eso, la verdad que yo diría que no es así, porque lo podemos ver, por ejemplo, en los y las trabajadoras de la salud, que siguen en forma precarizada, o por ejemplo en los miles y miles de docentes que tienen también sueldos muy bajos y no acceden a tener mejores salarios o condiciones de laburo. Y eso no es porque no hayan estudiado. Cuando vos te referís a los privilegios de la casta política, ¿a qué clase de privilegio te referís? Bueno, justamente creo que se nota mejor cuando revisamos un poco los sueldos que cobran, ¿no? Los principales funcionarios, digamos. No va a cobrar lo mismo un simple ordenanza del Poder Judicial, o sea, un simple empleado, que un juez de la Corte Suprema, digamos, ¿no? No solo eso, sino que también es totalmente antidemocrático, son personas que no tienen ningún tipo de control, las elige el presidente y todo lo demás. Y también por eso fallan como fallan, ¿no? O sea, fíjense en que todas las medidas que votan son todas las medidas antipopulares, no hay una sola medida que esté a favor del pueblo, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos más a un nivel de América Latina y pensamos qué pasó, ¿no? con las dictaduras acá, en Brasil, en Uruguay, en Chile, todas dictaduras militares súper sangrientas, ¿no? Liquidaron a toda una generación. ¿Por qué razón, digamos, esos militares siguen gozando de impunidad? Es porque, bueno, la justicia es lenta, tenemos que acostumbrarnos, esto es así, hay que resignarse. No hay que resignarse, o sea, funciona así a propósito, justamente para mantener estos privilegios, para consolidarlos, para agrandarlos, abultarlos justamente y mantener esta estructura de impunidad. Y no menos importante es que justamente las Fuerzas Armadas son uno de los pilares centrales del Estado capitalista que Marx cuestiona. Yo fui elegido para terminar con la corrupción. Para los que no, o los más jóvenes que nos están viendo, allá por abril del 2000, en el gobierno de la Rúa se quiso llevar adelante la reforma laboral, la famosa 25250, que terminó en el escándalo más grande de coima y de corrupción del momento. El propio Moyano lo interpela a Flamarique, que era el ministro de Trabajo, diciéndole cómo van a lograr los votos necesarios para que se apruebe esa ley. Y el ministro le contesta, para eso, si no llego con los votos, tengo la Banelco. O sea, que más allá de lo que ganaban estos diputados, senadores, tenían una inmensa cantidad de plata para comprar voluntades en contra de los trabajadores. Y lo que se quería llevar adelante, en definitiva, era lo que la dictadura no se pudo terminar, se lo quería llevar adelante en un gobierno democrático burgués, ¿no? Para irnos más cerquita, si se quiere, en el propio gobierno de Macri, también quisieron avanzar con una reforma laboral en contra del derecho de los trabajadores. ¿Y qué fue lo que lo impidió? La gran lucha que dimos los y las trabajadoras de PepsiCo, que no lo digo yo porque soy trabajadora de PepsiCo, sino porque se llevó adelante, porque fue tapa de los diarios más importantes en ese momento. El único lenguaje que entienden los capitalistas es la lucha de clases, digamos. No hay otra forma, digamos, de hacerles entender
algo a esta gente. ¿Por qué el Frente de Izquierda no es parte de esta casta política justamente, ¿no? Nosotros nos presentamos a elecciones justamente como un puesto de lucha para mostrar, por ejemplo, en la Patagonia, en la provincia de Neuquén, hace unos años se votó la ley, el acuerdo Chevron-YPF, que para los que no conozcan, Chevron es una petrolera yanqui, bien imperialista, digamos, ¿no? Esos saben de saquear a distintos países, lo saben hacer muy bien. Y acá viene la parte escandalosa porque justamente este acuerdo se votó a libro cerrado, en un parlamento neuquino rodeado de policías, vallas policiales, hubo represión, gases lacrimógenos, detenidos, qué sé yo, de todo. Y el único que votó, que se retiró del recinto fue Raúl Godoy, que es obrero de la fábrica Cerámica Sanón, en ese momento era diputado, y cuando se fue dejó la bandera yanqui ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, ya que van a votar esta porquería, un acuerdo contra el pueblo, que además, como estamos viendo, trae consecuencias socioambientales como el fracking, los terremotos que provoca, más la contaminación ambiental y demás. Se retiró dejando la bandera yanqui como diciendo, bueno, ahora voten bajo su nueva bandera, bajo su nueva insignia, ¿no? Claro, pero a libro cerrado. A libro cerrado, exactamente. Sigan con esto, sí. Acá está la bandera que van a seguir ahora. Con esto, sigan. Sigan. Con esa sigan. Con esa sigan. Más que la otra, pero... Impresionante la parte que vimos de Godoy que vos estabas planteando. Pero una pregunta que yo creo que nos estamos haciendo incluso los que nos están viendo. ¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir así o hay un ejemplo de dónde partir? De ninguna manera hay que acostumbrarse, en primer lugar, ni naturalizar justamente que esta casta siga funcionando de esta manera. En la historia del movimiento obrero hay una experiencia enorme que se llama la Comuna de París, fue en 1871, una experiencia de un gobierno obrero donde justamente los comuneros organizaron su propio gobierno tomando los grandes problemas en sus manos y fundaron un gobierno que era ejecutivo y legislativo al mismo tiempo. Es decir, intervenía, por ejemplo, rápidamente para resolver el problema de la falta de vivienda, el tema de los alquileres. Por ejemplo, separó la iglesia del Estado, se prohibió el trabajo infantil, el trabajo nocturno para las mujeres también. Un auténtico gobierno obrero representado por los propios trabajadores. Y acá viene algo re interesante porque, por ejemplo, todos nosotros estamos acostumbrados a votar a nuestros representantes, digamos, cada 2 o 4 años, ¿no? O sea, el legislador es o presidente, pero la comuna lo que tenía de interesante es que si un elector, por ejemplo, un comunero, un diputado, que además cobraba igual que un obrero, el salario promedio de un obrero, no cumplía con su mandato, rápidamente era revocable. Tal cual. Entonces, a ver, déjame pensar, un personaje como Massa, ¿cuánto duraría en un ejemplo como la comuna? Creo que no duraría ni 5 minutos en la comuna, ¿no? Tal cual. Varias cosas interesantes en la Comuna de París, ¿no? Por ejemplo, no solo cobraban como un obrero promedio, los diputados de la comuna, y eso es re interesante porque rompe mucho con la idea de que la política es para gente profesional, digamos, ¿no? Para gente que sí o sí se recibió en una universidad o estudió un montón, qué sé yo. Bueno, no, nada que ver. Esta experiencia muestra que cualquier laburante puede hacer política, cualquier laburante puede dirigir el Estado. Por ejemplo, Lenin decía que cualquier ama de casa podía dirigir el Estado porque de lo que se trata en última instancia es de manejar las 4 operaciones aritméticas básicas, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Hay algo que al manifiesto comunista le falta, que de eso ya hablamos, cómo va a ser el día después de la revolución, ¿no? Y esta experiencia de la Comuna de París le dio a Marx un poco la respuesta, ¿no? Como decir, bueno, la propia experiencia de la clase trabajadora demostró cómo sería un modelo de un gobierno de la clase trabajadora. Cuando Del Caño o algunos de nuestros compañeros del Frente de Izquierda plantean que todo diputado tiene que cobrar como una maestra o como una enfermera, no es que se nos ocurrió en forma brillante, sino que de alguna forma él mismo lo explicó, digamos, estamos recuperando las mejores tradiciones de la clase trabajadora y resignificarlas ahora en el siglo XXI. Es impresionante la historia que nos cuenta Dani, ¿no? Pero ¿cómo culminó todo? Bueno, la Comuna de París, por empezar, duró 2 meses y terminó con una represión muy grande en común, tanto de la burguesía francesa como la burguesía prusiana. ¿Por qué razón? Porque no querían que se convierta en ningún ejemplo a seguir para los trabajadores de Europa y del mundo, ¿no? Soy profe de historia, por ejemplo, este tema nunca lo estudiamos en la universidad. En general es como un tema que está ahí oculto, como que nadie sabe
que pasó, ¿no? Y por eso quería recomendar este libro, Revolución, de Ediciones IPS, donde cuenta en detalle qué fue lo que pasó con la Comuna de París. Y también, si se quieren suscribir al canal Historia Sin Filtro, donde tenemos un capítulo que se llama Los Días de la Comuna, que es muy lindo, una animación que hicimos. Muchísimas gracias, Dani, por estas definiciones. Hasta acá el segmento de Según Marx. Ya sabés, si te gustó, dale like, pasalo, difundilo y nos vemos dentro de 15 días con un nuevo tema acá por el canal de Mundo Obrero.